Muy bien. Saludos cordiales a cada uno. Bienvenidos entonces a nuestra clase número 9 de raíces griegas y latinas de la filosofía. En esta clase 9 estamos siguiendo con la unidad 3. Específicamente hoy nos reúne el tema la lengua científica. Vamos a abarcar principalmente dos subtemas: la creación de la lengua científica y también la evolución del léxico intelectual y científico. Bueno, esta es todavía entonces, este es un tema dentro de la unidad 3, como les decía, que se titula Las lenguas literarias de la época arcaica y la época clásica de Grecia. Estos temas de la creación de la lengua científica y la evolución del léxico intelectual y científico nuevamente tiene otros subtemas, que en este caso son los presocráticos, los hipocráticos, la literatura ática y la evolución del léxico científico. Ahora bien, en primer término, ¿verdad?, ¿qué es una lengua científica? ¿Qué es una lengua científica, no? Nosotros hemos venido estudiando la historia de la lengua griega, que es lo mismo que decir que venimos estudiando la evolución de la lengua griega, esa lengua que nos interesa por sobre todas las cosas, por haber sido el vehículo para la transmisión del pensamiento filosófico de la antigua Grecia, comenzando evidentemente con los presocráticos y avanzando posteriormente con los otros filósofos de la época clásica y también la época helenística. Entonces, la filosofía nace dentro de un contexto griego, es decir, nace al mismo tiempo en que evoluciona la lengua griega, ¿no? Hemos visto nosotros la situación presentada en el primer milenio, que coincidió con la aparición de los múltiples dialectos y a su vez la evolución de cada uno de estos dialectos, destacando al final de cuentas dos de ellos, ¿cierto? El dialecto jónico y el dialecto ático. Entonces, al mismo tiempo en que se producían esta evolución, estos cambios, hay un micrófono abierto, estimados compañeros, y por ahí pueden revisar un poco. Les decía entonces que a la par de ese desarrollo, a la par de esa evolución, de los distintos dialectos, se fue creando una lengua científica. Y esa lengua científica, evidentemente, no se trata de un dialecto más, sino se trata más bien de la utilización de determinados dialectos con terminologías bien específicas para, digamos, la expresión de pensamientos más complejos, sean estos pensamientos filosóficos, o de repente incluso médicos. Por ahí comenzamos justamente a ver el desarrollo del lenguaje científico. Esto se da, insisto, a la par de esa evolución que hemos visto nosotros en estas clases anteriores, pero principalmente estamos hablando de un lenguaje científico a partir del siglo VI antes de Cristo. Por eso es que en el contexto de lo que llamamos la Grecia arcaica, la Grecia clásica, que es la Grecia del periodo de los presocráticos y de Sócrates,
Platón y Aristóteles y posteriormente ya la Grecia helenística, hablamos entonces de un lenguaje específico, un lenguaje especializado que era utilizado por los filósofos y científicos griegos durante este periodo histórico. Y como ya les decía, entonces no se trata de la creación de un nuevo dialecto, no estamos hablando de un nuevo dialecto, sino de un lenguaje especializado que eran utilizados por los filósofos y los científicos y principalmente los médicos, insisto, entonces, para la expresión de sus ideas, de sus pensamientos y de sus conocimientos. Por tal motivo, hablar de una lengua científica en este contexto de la Grecia arcaica y la Grecia clásica es hablar entonces del desarrollo de un lenguaje especializado de la mano de estos pensadores, de estos intelectuales. Ahora, dentro de este conjunto de dialectos que hemos visto que se desarrollaron en el primer milenio antes de Cristo, nosotros encontramos que esta lengua científica, por sobre todas las cosas, se desarrolló dentro del dialecto jónico y así también dentro del dialecto ático. A modo de ejemplo, tenemos que estos pensadores escribieron en jónico. Heráclito, por ejemplo. Heráclito, Demócrito, Anaximandro, el historiador Heródoto, el médico Hipócrates, todos ellos, por su ubicación temporo-espacial, evidentemente, escribieron en jónico desde el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Mientras que más adelante, y como vimos en la clase anterior, creo que hemos abordado incluso en la anterior sincrónica, no en la sincrónica del jueves, nosotros hemos visto que desde Gorgias en adelante comienza también a aparecer la literatura ática, destacando este sofista, Gorgias de Leontino, Trasímaco, sofista también es, Tucídides y otros filósofos más de renombre como Platón, Aristóteles, también incluye Genofonte. Entonces ellos ya escribieron en ático. Entonces, a la par de en que la población en general hacía uso de estos dialectos, tanto del jónico primero y también del ático, los pensadores, los filósofos y los científicos de la época crearon dentro de este dialecto jónico y dentro de este dialecto ático, entonces, un lenguaje científico con características distintivas. Y ese es el lenguaje científico, es el lenguaje filosófico, es el lenguaje médico que ejerció una enorme influencia más adelante. Entonces, hablemos en primer término del aporte de los presocráticos, para la creación y el desarrollo de este lenguaje científico. Hemos visto en su momento que la escritura en Grecia era inicialmente poética, en versos, ¿no? Ahí nosotros vimos justamente que escribían digamos, los poetas e incluso algunos de los filósofos escribían en hexámetros. Y tenemos nuevamente ahí una pequeña definición para recordar a qué hace referencia un hexámetro. Nos dice que este hexámetro dactílico es una métrica de un verso, dice, un ritmo que
cuando se lee correctamente, fluye naturalmente, fluye con una naturalidad y atrae al oyente, casi como si fuera una canción. Entonces, hemos visto el paso de esa poesía hexamétrica, ciertamente, a la prosa jonia, ¿no? Pero es interesante entender que incluso esa poesía hexamétrica y esos dísticos elegíacos, y aquí te pongo también una definición de un dístico, es una estrofa poética, dice, que consta de dos versos nada más, y en la poesía clásica griega y latina, este dístico era, dice, una forma métrica compuesta por el hexámetro, que también tiene digamos, sus características, y se sigue de un pentámetro. Básicamente son, digamos, dos versos, uno levemente más extenso con otro ritmo y otro un poco más corto, ¿no? Pero esos fueron los primeros intentos de una expresión poética y al mismo tiempo también de una expresión ya filosófica. Entonces, no podemos desconocer la influencia ya de estas poesías hexamétricas y de estos dísticos, también incluyendo ciertamente la prosa jónica, que al inicio no necesariamente es una prosa científica, para la creación de la lengua científica en sí desde mediados del siglo VI, pero por sobre todas las cosas a lo largo del siglo V. Ahora, este es un punto interesante, ¿no? La lengua científica también se ha presentado en otros contextos culturales, en otros contextos históricos, pero hay una diferencia importante. Si hacemos una comparación entre la lengua científica griega con la lengua científica, como por ejemplo la desarrollada dentro del latín y también de otras lenguas europeas modernas. Y es que la lengua científica griega, como nos dice nuestro texto, prácticamente crea una lengua científica a partir de una lengua común. Es decir, a partir de ese lenguaje común hablado entre los individuos, nace una lengua científica especializada, utilizada en contextos específicos. Esto se constituye sin dudas en un logro único en la historia lingüística. Por eso es innegable la enorme influencia que ejerció la lengua griega en el lenguaje científico, sin desconocer, claro está, la influencia también del latín. Y esto se puede ver en digamos así, en las famosas etimologías de las distintas palabras y los nombres científicos de animales, plantas, etc. Bueno, siguiendo con este punto del aporte de los presocráticos al desarrollo del lenguaje científico, debemos entender que no se trata solamente de la creación de nuevos términos, porque sí se trató de la creación de nuevos términos. No se trató sencillamente de asignar nuevos significados a términos ya existentes, cosa que también ocurrió, sino al mismo tiempo de todo esto, también significó la aparición de una prosa más desarrollada, una prosa más compleja, una prosa más elaborada que permitía
entonces unir o enlazar las ideas abstractas, las ideas más profundas, más complejas, de una manera más racional. Entonces, en eso consistió básicamente el lenguaje científico surgido en el dialecto jonio primero y luego en el dialecto ático, ¿no? Esta lengua científica, que se inicia justamente con los prosistas jonios, va a seguir su propia evolución, su propia historia, y va a continuar en los siguientes periodos de la historia griega, incluyendo la época helenística posterior a la conquista de Alejandro Magno, la época romana y más adelante inclusive. Muy bien. Uno de repente corre el riesgo de parecer un tanto eurocéntrico, o más específicamente ser partidario de un helenocentrismo o griegocentrismo, si vale la expresión, por ciertas alabanzas, entre comillas, que hacemos a la lengua griega en esta asignatura y quizá en otras, ¿verdad? Pero no estamos faltando a la verdad al señalar las características distintivas y sobresalientes de la lengua griega en general y del lenguaje científico creado dentro de esta lengua griega en particular. Porque ciertamente en otras latitudes, como por ejemplo en Babilonia, donde dieron esbozos importantes en materia de astronomía, o en la India, por ejemplo, donde dieron avances importantes en el área de la gramática. Aquí aparece, por ejemplo, Panini, del siglo IV a.C., gramático sánscrito de la India antigua, sin desconocer la complejidad de estos trabajos que se constituyen también en esbozos del lenguaje científico. Lo que ocurre en Grecia tiene una distinción tal por ser más sistemática. Por un lado, por ser entonces un lenguaje más sistemático, más trabajado. Y por otra parte, por ser un lenguaje científico que iba o que va a influir en las lenguas posteriores. Dos características que le otorgan una importancia tal dentro de la historia de la lengua científica o del lenguaje científico. Bueno, nuestra bibliografía que vamos siguiendo incluso señala que es una especie de semigriego o criptogriego, para dar a entender que se trataba ciertamente de un griego, pero nuevamente con características bien particulares de un lenguaje científico propiamente dicho. Y como ya les dije recientemente, por un lado se trata de, primero, utilizar términos griegos comunes y corrientes, pero de una forma y con un sentido original y nuevo. Es decir, palabras que existían en el, digamos, en el lenguaje cotidiano, pasan de la mano de los filósofos y de los médicos y más adelante en otras áreas del saber, pasan de un significado a tener otro significado sin perder muchas veces su significado original. Es decir, van surgiendo más acepciones de una misma palabra y estas acepciones se utilizan en un contexto
puramente científico. Eso por un lado. Y en segundo término significa la aparición, la acuñación de nuevos términos. Y esto comenzamos a tener principalmente a partir de Aristóteles. Aristóteles va a acuñar nuevos términos de puro significado filosófico que algo más tarde les voy a estar mostrando. Entonces, tanto la evolución del lenguaje científico y así también la creación de los sistemas filosóficos en su periodo cosmológico, antropológico, de las escuelas morales, etcétera, van de la mano. No podemos disociar, por un lado, el desarrollo del lenguaje científico y por otra parte, la creación y el desarrollo de los pensamientos filosóficos que vamos a ir estudiando en la carrera y que seguramente ya vienen también estudiando. Bueno, insisto en esto, aquí un ratito, en esta parte quiero mostrarle. Importante recordar esto, ¿no? Estamos hablando de una lengua científica que en el contexto entonces de este periodo que venimos estudiando, la Grecia arcaica y clásica viene a ser un lenguaje específico, un lenguaje especializado, utilizado por filósofos y también científicos, médicos griegos, para la expresión de sus ideas y de sus conocimientos. También hemos visto que este lenguaje científico se desarrolla en el dialecto jonio y más tarde en el dialecto ático, ¿no? Entonces lo que ahora nosotros vamos a observar un poco algunas de las características de este lenguaje científico que no se reduce sencillamente entonces a un dialecto en particular. Vamos a observar entonces las características. Lo que venimos viendo, ¿no? Primero, se introducen nuevas taxonomías, nuevas clasificaciones de palabras y también nuevas terminologías. Tanto estas nuevas taxonomías, estas nuevas clasificaciones, según el rango de importancia también de las palabras, permitían a los científicos y a los pensadores griegos, por un lado, la posibilidad entonces de describir y así también clasificar, dar cierta orden a ciertos conceptos científicos con mayor precisión y sistematicidad. Surgen términos como astronomía, por ejemplo, o geometría, o biología, para definir ya áreas específicas del conocimiento, ¿no? Entonces, nuevas clasificaciones de palabras o clasificaciones de palabras y así también nuevas terminologías que le otorgan un sentido único entonces a las palabras. Por otra parte, esta lengua científica nosotros vemos que se caracterizó por tener un estilo y una sintaxis ya científicas. Ahí arriba yo puse algunas palabras, como no es de uso muy frecuente en nuestro contexto, para que podamos entender mejor. Decíamos entonces, por un lado, que se introducen nuevas taxonomías y en lingüística viene a ser la misma, una clasificación
sistemática de los elementos lingüísticos según sus características y según sus relaciones. Mientras que si hablamos de una sintaxis científica, nos dice que es también, en este caso, parte de la gramática que analiza principios de ordenamiento y combinación de palabras. Esto implica entonces una forma de expresión más rigurosa, más metódica, más precisa, que sirve para la comunicación de las ideas y de los conocimientos científicos y filosóficos. En resumidas cuentas, estamos hablando de una nueva estructura gramatical, un lenguaje que facilita, y esto es muy importante, la transmisión de conceptos complejos y abstractos. Ese es el lenguaje científico, por lo tanto, desarrollado en el mundo griego, en el dialecto jónico y en el dialecto ático, y es la herramienta entonces para la transmisión de conceptos filosóficos, de conceptos médicos y de otras áreas más adelante. Ahora, no necesariamente hay una ruptura total. Nosotros quizá muchas veces pensamos que el clásico paso, ¿no?, del mito al logos que se produce allá por el siglo VI a.C., muchas veces nosotros pensamos que puede tratarse quizá de una ruptura total con los modos de vida previos, ¿no? Y si bien es cierto, es muy importante esa ruptura con la búsqueda de una explicación racional a los acontecimientos y a las realidades, pasar de esa explicación mitológica a esa explicación más racional, también es interesante observar que ciertas continuidades se dan ya en el contexto de un mundo más racional. Nuestro texto por eso nos dice que esa idea de la unidad entre naturaleza, hombre y Dios o dioses que se concebía de ese modo en el mundo griego, eso aún perdura ya en la época posterior con el desarrollo de la filosofía en sí, inclusive. Por eso nos dice nuestro texto que aunque esa filosofía y las ciencias griegas intentaron separar esos ámbitos, por un lado míticos y por el otro lado racional, ciertamente esa conexión aún era visible, aún era observable. Los griegos, nosotros sabemos que veían o concebían a la naturaleza como un sistema regido por leyes divinas. Esto en la época previa al desarrollo de la filosofía e incluso posterior al desarrollo de la filosofía. Si nosotros leemos, por ejemplo, La República de Platón, encontramos a Sócrates ofreciendo un sacrificio a los dioses. O incluso los pitagóricos con sus rituales cuasi religiosos o religiosos, ¿verdad? No hay necesariamente una ruptura total en ese sentido, porque se sigue percibiendo esa influencia. Solo que los campos de acción ya se distinguen bastante bien, en el sentido de que hay áreas específicas que son dejadas para las explicaciones filosóficas y científicas. Es por eso que incluso en el lenguaje científico aún se percibe esa influencia, digamos, de esa unidad. Se utilizan términos de la esfera de la vida cotidiana para hacer referencia entonces a una
a un componente más complejo, más abstracto, más amplio de la vida, como por ejemplo juicio, razón, medida, ley, se utilizan en el contexto de la vida cotidiana, pero así también para indicar una cierta ley o una cierta regularidad cósmicas. Del igual modo, pero en un sentido, digamos, contrario, términos que se utilizan en el contexto natural o físico como cosmos, que se utilizaba para hacer referencia al mundo, también se utilizaba en el contexto más cotidiano. Por lo tanto, en esta parte de nuestro texto o de nuestras diapositivas se centra específicamente en resaltar que esa concepción de unidad entre naturaleza, hombre y Dios no termina con, digamos, el desarrollo del lenguaje científico. Ahora pasemos al punto 2 de nuestra clase, el segundo punto. Este primer punto fue el más extenso, los demás ya son un poco más concisos. Y comencemos a hablar de los hipocráticos. Nosotros sabemos que el padre de la medicina es Hipócrates, un médico, entonces del siglo V antes de Cristo, la segunda mitad del siglo V antes de Cristo, por sobre todas las cosas, opera y llega hasta el primer tercio del siglo IV antes de Cristo. Y él introdujo un cambio importante en la explicación de las afecciones o la explicación de las enfermedades, específicamente en su intento de encontrar causas naturales a los males que aquejaban a las personas. También dando cierto paso, ¿no?, de una explicación más mitológica de las enfermedades a una explicación racional de las mismas. Tampoco vayamos a pensar que las explicaciones fueron 100% racionales, pero sí hay una búsqueda, sí hay un intento de hallar, insisto esto, una explicación más natural, una causa natural a las afecciones. Y tanto de forma contemporánea con sus seguidores y posteriormente aquellos que siguieron su estilo de trabajo y su pensamiento, a todos ellos consideramos como los hipocráticos. Básicamente son médicos. Y estos médicos griegos desarrollan también un léxico especializado en el campo de la medicina, y valga la redundancia, que se utilizaba para describir conceptos médicos. Ahora, este lenguaje especializado de los hipocráticos contiene elementos de diversos dialectos. El dialecto homérico, el griego homérico, también el jónico, el ático. Y aquí puse algunos ejemplos. Palabras como paté o patema, que tienen raíces jónicas, y también patos, de ahí viene la expresión patológica, ¿no? Todos estos términos aluden, por lo tanto, a afecciones o enfermedades, ¿no? Nos indica también una polisemia en el sentido de tener varios significados, términos provenientes de distintos dialectos. Estos términos comunes también van adquiriendo nuevos significados, al igual que la situación presentada en el campo de la filosofía, donde palabras comunes adquieren significados nuevos. Lo mismo ocurre aquí en el ámbito de la medicina. En este léxico médico observamos influencia también de Heródoto, lo que nos indica ciertamente un cierto diálogo intertextual en la época para la formación del lenguaje
médico. Aquí tenemos a Hipócrates, 460-370 antes de Cristo. Él escribió en la prosa jónica. Entonces, en este apartado se resaltan los llamados tratados hipocráticos, que básicamente son, como su nombre lo indica, tratados o estudios que buscaban la explicación de ciertas situaciones, de ciertas enfermedades o de ciertas condiciones médicas que afectaban en el mundo griego. Entonces, los tratados hipocráticos constituyeron un género literario específico para la ciencia. Este tratado hipocrático contenía, o estos tratados hipocráticos, mejor dicho, se estructuraban de la siguiente forma. Todos ellos contenían un prólogo, un núcleo central donde se explicaban todos los aspectos del tema y un epílogo o una conclusión que resumía los aspectos más importantes. Estos tratados hipocráticos eran una especie de ensayos o tesis, podríamos decir, sobre un tema en particular y han ejercido una enorme influencia entonces en la literatura médica posterior. Con relación al tercer punto, la literatura ática. En esta literatura ática y su aporte en el desarrollo de la lengua científica, vamos a señalar un poco algunos de los cambios, algunas de las transformaciones que se fueron dando. Y aquí comenzamos citando en este mundo ático a Sócrates. ¿Por qué razón a Sócrates? Porque Sócrates fue el primero en utilizar entonces palabras comunes del ático para asignarle entonces un significado filosófico especializado. Hay un ejemplo, sabiduría, ¿no? Que era la virtud socrática por excelencia. Esta sabiduría que de repente partía de la idea del conocimiento sencillamente, comienza a ser utilizado como sinónimo de examinación, de comprobación y de pensamiento. Entonces la sabiduría pasa de pasa de una esfera cotidiana a una esfera especializada. Entonces, Sócrates redefinió muchas palabras en ese sentido. También cambió la forma en que se utilizaba entonces el lenguaje y transformó la manera de pensar en aquella época. Bueno, eso fue el aporte en este campo en particular de Sócrates en el desarrollo del lenguaje científico. Solamente puse un ejemplo, hay más ejemplos, pero es importante destacar que, por sobre todas las cosas, la innovación de Sócrates en el desarrollo del lenguaje científico fue el de haber entonces reasignado significados a las palabras comunes. Ahora, también tenemos el caso de Platón. Platón utilizó también ciertas palabras comunes en contextos específicos, le asigna también nuevos significados. Y claro está que lo que conocemos de Sócrates lo hacemos principalmente a través de Platón, ¿no? Porque hay que recordar que Sócrates propiamente no dejó nada escrito y que lo que conocemos de él es, por sobre todas las cosas, un Sócrates platónico. Pero vale decir que no solamente
Platón escribió sobre su maestro, sino también otros como Jenofonte. Ahora, en el caso de Aristóteles, Aristóteles da un paso importantísimo porque él continúa con esa tradición de crear términos completamente nuevos. Ya no se trata sencillamente de reasignar significados, no se trata de redefinir términos, sino de crear, de acuñar nuevos términos. Y eso es, por sobre todas las cosas, un aporte muy importante. Por eso es que con Aristóteles la filosofía se sistematiza. Hay un antes y un después de la filosofía con Aristóteles. Ciertamente nosotros solemos decir época presocrática y socrática. Bueno, eso es cierto si tomamos en cuenta lo siguiente, la preocupación de la filosofía. Si tenemos en cuenta la preocupación de la filosofía, sí, hay un antes y un después de Sócrates. Hay un antes, un periodo cosmológico. Hay un después, un periodo centrado, donde la preocupación se centra en el ser humano. ¿Sí? El periodo antropológico. Eso es innegable. Y de Sócrates continúa con Platón, Aristóteles y demás. Ahora, ¿por qué yo digo que hay un antes y un después de Aristóteles en la filosofía? Por sobre todas las cosas, en la sistematización de la misma. Me animo a decir que se hace filosofía, y puedo equivocarme, pero una expresión que se me ocurre correcta en este momento, como que se hace una filosofía en serio a partir de Aristóteles. Y no necesariamente en adelante, ¿verdad? Porque las preocupaciones filosóficas también van cambiando con el tiempo. Cuando estudiemos filosofía antigua y filosofía medieval, vamos a encontrar lo que podríamos considerar avances, retrocesos, etcétera, ¿verdad? No necesariamente las cosas tienen que ser lineal, pero las preocupaciones de la filosofía también cambian de una época a otra. Y fíjense, algunos términos que hoy en día ya resultan más comunes son términos nuevos creados por Aristóteles. Ética, lo órgano, entelequia, categoría, especie y un largo etcétera de términos que él crea y que se utilizan de un modo bien, pero bien específico en el lenguaje científico. Todo esto generó y tuvo una enorme relevancia en el lenguaje filosófico y científico hasta el día de hoy, ciertamente. Bueno, entonces, dentro de este contexto de las lenguas literarias de la época arcaica y clásica, estimados estudiantes, hemos visto el día de hoy de una forma bastante concisa. Recuerden a propósito que la invitación a la lectura de los textos siempre está allí presente. Hemos visto el desarrollo de una lengua científica a la par del desarrollo de los distintos dialectos y que esta lengua científica no se redujo exclusivamente a un dialecto, sino que utilizó elementos de varios y por sobre todas las cosas se desarrolló dentro del dialecto jónico, así también como dentro del dialecto ático. Y que esta lengua científica se entiende como un lenguaje específico, un lenguaje especializado, utilizado por los filósofos y los científicos griegos en este periodo que venimos estudiando. Y si de repente no pudieron ver el vídeo de la clase asincrónica de la vez pasada, yo les invito a que puedan hacerlo, porque allí justamente nos habla cómo el dialecto ático
termina imponiéndose y constituyéndose en la base de la lengua común o del griego koiné, que es la que se difunde luego en el periodo helenístico. Y bueno, estimados estudiantes, hemos visto en esta ocasión entonces historia de la lengua griega. Las páginas son estas, 137 al 145. Si bien es cierto, en nuestro PDF no aparece la página, pero sí, para que tengan una referencia, estamos estudiando estas páginas. Bueno, abierto a sus comentarios, pareceres, ideas, estimados estudiantes. ¿Qué tal, profe? Solo un comentario. Sí, amigo. Me llamó mucho la atención cómo los presocráticos, al pasar del mito a la razón, empezaron a crear un lenguaje completamente nuevo para explicar este nuevo mundo. Pero lo que más me impacta es que ellos no copiaron nada, sino que inventaron su propio lenguaje científico. Y ahí Sí, salieron estas palabras que hoy día usamos, ¿verdad? Que tenemos todavía en nuestro lenguaje. Y creo que muestra ahí entonces cómo el lenguaje es clave para poder pensar de una manera más clara, racional y sintética como hizo Aristóteles. bien, Aníbal, gracias por el buenísimo resumen. ¿Algún comentario más? ¿Algún aporte? Ahora sí que ya estamos pasando la mitad del desarrollo de nuestro módulo, de nuestra asignatura. Pues ella es así. Permiso, profe, y buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, bien, Iván. ¿Y vos? Bien, también por acá, escuchando atentamente. Y quería compartir nomás un poco mi visión de complejidad del texto de Andrados y de todo lo que estamos estudiando, ¿verdad? Hay una capa, digamos, un nivel que es cronológico, lo histórico, que tiene que ver con las formas de organización social, los imperios o los estados, digamos, la parte política y cronológica. Después, en medio de eso está también la evolución de las lenguas, propiamente su uso, ya sea oral o escrito, en verso o en prosa, dialectos, regionalismos y después el surgimiento de una nueva lengua. Y después hay otra, claro, en medio de eso también hay otra capa de profundidad, digamos, estas variaciones fonéticas, fonológicas, las cuestiones morfológicas, las categorías de palabras. O sea, me refiero en realidad al texto de Andrados, ¿verdad? Que es bastante complejo, Sí, sí. que pude detectar un poco esos niveles de profundidad, de complejidad, digamos, y que bueno, que en realidad es un poco parte de todo lo que estamos estudiando, ¿verdad? Porque es nuestra bibliografía principal. Entonces, a modo de percepción, nomás de un poco de lo que es la complejidad de lo que estamos estudiando y buenísimo que podamos tener todo ese conocimiento de esa época. Hoy especialmente me llamó la atención cuando estabas proyectando la diapositiva en que decía que algo de lo polisémico y los nuevos usos del lenguaje, o sea que el idioma estaba súper vivo, digamos, muy dinámico en ese momento, ¿verdad? La lengua griega, eh, en el marco de esas relaciones sociales de esa época, estaba muy, muy dinámico y está bueno que lo podamos apreciar también. Así Y es. por último, No, por adelante, Iván. último, Adelante, ante adelante. la pregunta que decía que es una lengua científica, bueno, claramente es una lengua que viene a nombrar, digamos, una actividad científica. Va de la mano, ¿verdad?, con la actividad que estamos realizando para poder usar una lengua coherente a esa actividad, ¿verdad? Como siempre, la lengua está vinculada a una actividad, a una dimensión de la sociedad. Y hasta ahí, profe. Gracias. Espectacular, Iván, tus aportes. La verdad que si de repente tuviésemos esta asignatura en el primer semestre, muy probablemente que nos íbamos a encontrar con muchos problemas, ¿verdad? Porque, como habrán notado, la interpretación de este texto, más allá de, de esos aspectos fonéticos, como señaló Iván, fonológicos, morfológicos,
etc. Más allá de todo esto, Adrados hace uso de, digamos, de la contextualización histórica, ¿no? Política, cultural de la época, que con el desarrollo de historia de la civilización cubrimos, ¿no? O debemos haber cubierto, ¿no? Entonces, es cierto, Iván, no es un texto sencillo, pero si llegamos a su lectura con elementos de asignaturas, como decía, ¿verdad? De historia de la civilización y de otras que ustedes van desarrollando, la misma resulta más accesible, evidentemente. Y después está lo que de repente el profesor proyecta y la manera como lo hace, ¿verdad? Yo procuro darle una mirada histórica, una mirada, podríamos decir, filológica también, en el sentido de estudiar la cultura a través de la evolución de su lenguaje, ¿no? Entonces, de ahí de repente que siempre hacemos alusión a ciertos contextos históricos para que podamos comprender cómo se va dando esta evolución de la lengua griega. Y bueno, ciertamente enriquece, ¿no? Enriquece nuestra formación como futuros licenciados en filosofía. No es poca cosa eso. Entonces, cuando de repente nos encontremos un poquito abrumados o qué sé yo, tenemos que mirar ahí, ¿verdad?, el concepto de licenciado en filosofía y seguir animándonos. ¿Algún aporte más? Ñambo aputeo año de título. Llevando. Así mismo es. Y bueno, decirles también que con esta clase se asigna la tarea 3. Tenemos 15 días para su presentación y el próximo jueves nuevamente vamos a subir un texto y un video explicativo que había preparado para el grupo anterior, pero que sigue vigente. Entonces, eso. Le agradezco nuevamente su presencia, su interés. Anima mucho la noche de un lunes compartir con ustedes este espacio de aprendizaje mutuo y continuo. Les deseo muy buenas noches, buen resto de jornada y éxitos en sus actividades. Dale, profe, gracias. Gracias, profe. Y que el jueves la clase sincrónica coincida con el festejo por la clasificación en la albirroja, ¿verdad? Así sea, profe. Muchas gracias. Todo el mundo va a ser futbolero ese día. Dice que el feriado, si se declara, va a ser para los amantes del fútbol. Los demás pueden seguir trabajando, dice. Bueno, un gusto verlos. Así al menos en sus viñetitas. Saludos. Vale, profe. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.